Para mí es un placer estar aquí presentando hoy con Rayon de Enel. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con un marco de referencia, luego voy a hablar acerca de las mejores prácticas cuando hablamos de las proyecciones. Y vamos a hablar de algunos ejemplos, algunas limitaciones, algunas áreas de interés para los diferentes actores y luego le voy a dar la palabra a Ray para que ella hable de los principios de las proyecciones, prácticas emergentes, desafíos, particularmente temas alrededor de considerar el climático. Y al final de la presentación tenemos una lista de preguntas que los estados pueden hacer a las empresas cuando se trata de algunos de estos temas y luego recursos para más información. Entonces, de acuerdo con el panel intergubernamental de cambio climático, el cambio climático inducido por los seres humanos está afectando a muchísimos extremos climáticos en todas las regiones del mundo. Y aunque las empresas eléctricas y sus clientes van a ser afectados por el cambio climático, pocas empresas están actualmente involucradas en planificar para los impactos del cambio climático. Entonces, algunas de las consideraciones que las empresas tienen que tomar en cuenta son cosas como, por ejemplo, una mayores temperaturas y eso aumenta la demanda de electricidad. Aquí hablamos acerca de esto en la sesión. Simultáneamente también estas altas temperaturas pueden reducir la eficiencia operativa de los recursos termoeléctricos y la capacidad de carga de las líneas de transmisión y distribución. También hay cambio en los patrones de precipitación y esto puede tener un impacto en las condiciones con sequías, en generación hidráulica también y otra generación dependiente del agua. También pueden generar daño o destruir la infraestructura de transmisión y distribución y también podemos ver más tormentas, más actividades forestales. Entonces, Ray, yo realmente vamos a estar hablando principalmente de la proyección de carga y en la siguiente sesión, donde voy a estar con John Facio Recommender, vamos a hablar un poco más acerca de la planificación de recursos y la planificación para los activos y eventos de contingencia. Muy bien, entonces, algunas mejores prácticas actuales cuando hablamos acerca de las proyecciones. Las empresas cada vez más se están moviendo hacia proyecciones más granulares en el sistema de distribución particularmente y están analizando cosas como, bueno, cuando digo granular me refiero en tiempo y espacio. Entonces, algunas de las empresas más avanzadas están pasando a hacer proyecciones a cada hora de año, 8.760 horas por año, y más a nivel de circuito y en áreas geográficas más grandes. Hablamos también acerca de algunas de las herramientas que están utilizando, algunas para hacer las proyecciones son como LoadSphere, otras muy avanzadas, están utilizando también algunas proyecciones como Synergy, que son algunas de las herramientas que utilizan las empresas para hacer evaluaciones, esas también pueden ser utilizadas para proyecciones. GridLab es una herramienta de desarrollo de laboratorio open source en Powerflow Simulation. Hay otros modelos también económicos que se pueden utilizar. Y cuando vemos algunos de los métodos más avanzados, son muchos que nosotros llamamos juicio para de los planificadores o proyecciones corporativas. Entonces, algunos de ustedes han estado involucrados en dockets en actividades de planificación y han estado en esta área y se ha hecho algún descubrimiento en este sentido para entender cuáles son las proyecciones de la compañía que nos proporcionan la base para algunas de las proyecciones que hacemos o pronósticos que hacemos y ver qué herramientas son. Otro modelo interesante en California, la Comisión Energética de California cada 2 años desarrolla este reporte de política energética integrado y a diferencia de muchos estados, este documento de la Comisión Energética de California establece la proyección para el estado y luego las empresas toman esa proyección y trabajan con eso en su planificación. Entonces, este reporte de la Comisión Energética de California o fotovoltaica también como impactos potenciales de diferentes conductas para la carga de vehículos eléctricos. Ese es el modelo que tienen en California. Para prepararnos para esta presentación, nosotros analizamos 9 de las empresas más avanzadas y los métodos y herramientas que se han utilizado para sus proyecciones de IR. Cuando hablamos de proyección, realmente estamos hablando de la carga bruta que están utilizando los clientes y cómo están distribuida tras a medidores. Entonces, carga neta, que es lo que ellos tienen para servir, es importante saber qué es esta proyección de R para poder entender la carga que tiene que tener las empresas. Esto lo hicimos analizando diferentes planes, también analizamos brechas y desafíos identificados y también qué dicen los diferentes actores, qué tipo de solicitudes y preocupaciones tienen esas partes interesadas en estos dockets, qué es lo que piden.
Entonces, en términos de lo que estamos viendo es que en la proyección de DR, algunas empresas están utilizando los modelos económicos, están analizando las relaciones históricas entre DRs y otras variables económicas como población e ingresos. Y están utilizando esa correlación de la curva para proyectar esta brecha futura. Algunas están utilizando la innovación de las curvas de difusión como el modelo de difusión basta. Están analizando las cifras en la parte de abajo de la diapositiva. Aquí lo que tenemos es difusión de innovación. Las cosas comienzan lentamente, luego se aceleran, luego el modelo baja otra vez. Este tipo de difusión de innovación es algo, por ejemplo, para iPhones, para diferentes tipos de tecnología. También es algo que se está utilizando para poder proyectar la adopción de los diferentes recursos de energía distribuida. El tipo de herramientas que se están utilizando son el mismo tipo de cosas que mencionaba antes. Grid se está utilizando. Wattplan Grid también es una herramienta emergente que se está probando en algunos casos. Y luego LoadSeer también de Integral Analytics que se utiliza comúnmente para la proyección de DR. Algunas empresas comienzan con un modelo de abajo o proyecciones y luego lo desagregan a un nivel más granular. Y hay diferentes maneras de hacer esta desagregación. A lo largo de mi presentación ustedes van a ver enlaces en azul, entonces si quieren más información acerca de estas técnicas de desagregación, en la Proyección de Distribución de California, el grupo de trabajo estableció algunas de estas técnicas diferentes que se pueden desagregar a un nivel más granular. Pero en general, conforme las empresas tienen más datos granulares acerca de su sistema, pues entonces pueden hacer proyecciones más potentes. Entonces creo que como reguladores esto es algo que nosotros podemos enfrentar y es cuando la empresa quiere conseguir datos, no es gratis conseguir información más granular, más detallada, necesitan para sistemas y sistemas de comunicación. Entonces, obviamente, sí se puede hacer este tipo de proyección más granular. En el ISO de New York también tiene una base de datos que está con Mesani DR. Es un modelo interesante que tiene una base de datos que incluye todas las ubicaciones de DR alrededor del estado, datos agregados de DR, desempeño actual y pasado de esos DR. Entonces, en términos de proyectar vehículos eléctricos, es un tema muy interesante también, es uno de los métodos que usamos antes. Algunos de estos modelos de propulsión, algunos que están utilizando las empresas avanzadas, técnicas de regresión, machine learning, ellos utilizan la difusión bastada, el modelo de curva de innovación que también mencioné, a veces a nivel granular, como los códigos postales e incluso también en algunos casos regresando a niveles más detallados. Hay una herramienta que se llama Polaris, de hecho, que a nivel nacional se ha utilizado para ver las conductas de carga de vehículos eléctricos y es una herramienta abierta desarrollada por el Laboratorio Nacional Argonne. Hawaiian Electric y planificación detallada de vehículos eléctricos trabajaron con Integral Analytics, que es la compañía que desarrolló LoadSeer para desarrollar estas proyecciones de vehículos eléctricos por hora, las conductas de carga. Y estas son cosas en que están trabajando las empresas con consultores en muchos casos para desarrollar estas proyecciones. A veces el personal de la empresa está ocupado haciendo lo que siempre tiene que hacer, entonces no pueden enfrentar estos nuevos desafíos alrededor de los TRs, entonces se contratan consultores para que les apoyen con ese tipo de actividades. En las diapositivas extra hay más información acerca de esta proyección de vehículos eléctricos de Hawaii. Un ejemplo avanzado que quiero compartir de National Grid. Desde el 2018, National Grid ha estado generando las proyecciones por 8.700 horas para el territorio de servicio. Esas proyecciones se utilizan para las evaluaciones y planificación en el área local, pero también para identificar a dónde hay alternativas no alámbricas que pueden ser útiles. Entonces, National Grid también está desarrollando un estudio de capacidad de distribución marginal evitada que ayuda a los ATRs en esas diferentes ubicaciones. Estamos utilizando este modelo de flujo de energía, GridLabT, para desarrollar estos diferentes perfiles. Utilizan computación en la nube, servicios de Amazon y otros para proporcionar los modelos de vehículos eléctricos y luego también las proyecciones pico anuales para ver el impacto económico, la demografía, también los avances tecnológicos y también los objetivos políticos. Algunas de las mejoras futuras en las que se están fijando es buscar técnicas de proyección más probabilísticas, que es algo común que hemos escuchado. En lugar de tener solamente una perspectiva determinista de lo que va a
futuros están analizando proyecciones con diferentes probabilidades en diferentes futuros potenciales. El operador independiente del sistema en New York está analizando la forma de ver la confiabilidad para enfrentar el cambio climático. Tiene un estudio en fase 2 en este momento, donde se busca 100% de reducción de emisiones para el 2040. Entonces, hubo un estudio de fase 1 que analizó el pico energético en proyecciones de carga por hora para el inicio de Nueva York con cambio climático a través o hasta el 2050. Luego está el estudio de confiabilidad y se completó recientemente que toma esa información de la confiabilidad bajo diferentes escenarios, utilizando este modelo de balance energético y es más esquemático de los diferentes pasos que tenemos aquí a la derecha. Pero el producto de esta actividad de modelado es precisamente información sobre cargas, sobre generación, el balance de estos, los recursos de energía distribuidos y luego la pérdida de ocurrencias en carga, diferentes alteraciones físicas como temperaturas, viento, tormentas y otras alteraciones climáticas. La disponibilidad de datos es el desafío más grande que nosotros hemos visto de diferentes empresas. Hemos hablado de proyecciones más detalladas o granulares. Muchas de las empresas dicen que necesitan datos más granulares, necesitan más sistemas de monitoreo y de nuevo, eso no es gratuito. Tienen que haber sensores que se ponen en los sistemas para poder hacer eso. Los datos realmente son el desafío más grande del que hemos escuchado. Y también puede haber algunos temas alrededor de la calidad de los datos. Y también hay desafíos para esta cita aquí que yo tengo de un foro sobre el plan de implementación del sistema distribuido del 2029, donde hablan que el sistema fue establecido para transferencia de carga, para transferir carga de un circuito a otro, pero luego cuando ellos vieron hacia atrás y tratando de comprender las cargas, es difícil de entender si eso fue una transferencia, si fue una disminución de carga o un crecimiento de carga de diferentes circuitos, entonces se complican las cosas en diferentes configuraciones que se pueden utilizar para entender realmente las cargas reales y hacer la proyección a partir de esto. Ese fue un desafío que fue identificado. Luego otro desafío nuevo fue la idea de movernos a la proyección probabilística en lugar de determinista, viendo los diferentes futuros potenciales bajo diferentes condiciones de clima, crecimiento económico y de R. Escuchamos a los diferentes sectores. Bueno, creo que no nos sorprende. Ellos están pidiendo más visibilidad, están pidiendo más detalles en las proyecciones. Y hay algunas citas aquí acerca de cómo están haciendo algunas de las preguntas alrededor de esto. Además, estos diferentes actores están pidiendo más análisis, más escenarios para poder analizar. Y otro modelo interesante es que en ciertos estados ellos han desarrollado muchos grupos de trabajo de proyección que son proactivos y creo que eso es un buen modelo. En Hawái, California, New York, ellos tienen grupos de trabajo designados que trabajan con las empresas con anticipación para ayudar a desarrollar estos métodos de proyección y opciones. Una de las cosas que nosotros hablamos, o vamos a hablar en esta sesión, es cómo identificar los puntos calientes del sistema con base en las proyecciones y las proyecciones climáticas también. Esta cifra del proceso de planificación de la matriz integrada eléctrica de Hawái nos identifica los puntos calientes. Primero tenemos la proyección analizando los diferentes pronósticos para carga, para recursos de energía distribuida y eso es utilizando las herramientas que mencioné antes, es GridLab-P, Science Energy, Microsoft, todo ese tipo de herramientas. Y a partir de esas proyecciones, se analiza el sistema. Bueno, tenemos una proyección, cómo se va a comportar el sistema con estas proyecciones. Y ahí es a donde llegamos a la parte azul de esta figura y es ver, bueno, muy bien, cómo se comporta el sistema con esto, cuáles son las necesidades del sistema, cuál es la capacidad de albergue de los diferentes circuitos para poder acomodarse a estos nuevos recursos distribuidos y luego a dónde se están estableciendo o excediendo los límites, a dónde están los límites térmicos, a dónde están los problemas y luego con base en esos problemas vemos el naranja acá que es a donde se identificaron las soluciones. Entonces, ¿qué o a dónde tradicionales o a dónde tenemos que buscar otras alternativas inalámbricas? Es básicamente el proceso que se utiliza para poder pasar de la proyección a la identificación de los puntos calientes y a las soluciones. Con esto voy a dar la palabra a Ray y voy a seguir avanzando yo con las diapositivas. Gracias, Juliet. Hola a todos. Yo soy Ray. Bueno, primero que nada les voy a hablar acerca de los principios de los métodos de proyección de cargas. Siguiente diapositiva. Dependiendo de los horizontes de proyección y las aplicaciones, la proyección de la carga en general se categoriza en tres tipos diferentes. Entonces, el primer tipo es la proyección carga a largo plazo. Este tipo de proyección de carga analiza la proyección de la carga
de 3 años a 20 años y es especialmente utilizada para el propósitos de planificación del sistema energético, como por ejemplo la construcción de las instalaciones energéticas, aumentar la capacidad del sistema de transmisión y en general para la planificación de expansión en las empresas eléctricas. El segundo tipo de proyección de carga es la proyección a mediano plazo, que analiza las proyecciones de carga de 2 semanas a 3 años. Este tipo de proyección de carga se utiliza principalmente para mantenimiento y en algunos casos planificación. También se utiliza para comercialización de energía, especialmente si las entidades necesitan firmar como contratos anuales para hacer esta comercialización. El tercer tipo de proyección es a corto plazo. Esta proyección a corto plazo analiza las proyecciones de carga. Pueden estar apenas en 2 minutos y hasta un día, diría yo que hasta 2 semanas. Y el propósito principal de utilizar esta proyección a corto plazo es poder hacer la generación a través del espacio económico y el compromiso de la unidad. También se hace un análisis de flujo energético de voltaje que también se utilizan con esta proyección de corto plazo para asegurarnos de que hay confiabilidad en el sistema energético y seguridad también. Siguiente diapositiva. En las próximas diapositivas vamos a analizar los métodos de proyección de carga ampliamente utilizados tanto a largo plazo como también a corto plazo. Para la proyección de carga a largo plazo, el objetivo es predecir una carga de 3 años hasta 20 años en el tiempo. Entonces, tenemos dos tipos de métodos diferentes que se han utilizado para estas predicciones de carga a largo plazo. La primera categoría se llama los modelos de uso final. Los modelos de uso final estiman directamente el consumo energético utilizando información extensiva sobre uso final y usuarios finales. Entonces, la información que realmente se necesita para los modelos de uso final son información climática, la descripción de electrodomésticos, el tamaño de las viviendas, la edad del equipo, los cambios tecnológicos a través de los años, los conductos de los clientes y la dinámica de la población. Entonces, los beneficios de utilizar esos modelos de uso final, realmente estamos hablando de un enfoque que va de abajo hacia arriba. Es algo muy preciso y este tipo de modelos requieren menos datos históricos, pero sí necesitan más información acerca de los clientes y sus equipos. También hay algunas desventajas en estos modelos de uso final y la principal es que esos modelos de uso final realmente dependen de la cantidad y calidad de los datos de uso final, que es algo sensible para conseguir este tipo de información. Por otra parte, otro tipo de método de proyección de carga a largo plazo utilizado ampliamente son los modelos econométricos. Este tipo de modelos tratan de combinar las salidas económicas y las técnicas estadísticas para producir las proyecciones de carga a largo plazo. La La idea principal de este tipo de modelos es estimar las relaciones entre el consumo energético y los factores que influyen en ese consumo. Y los factores considerados son información climática, también información económica, como por ejemplo el ingreso per cápita, los niveles de empleo y los precios de la electricidad. Además, algunos de los métodos de proyección de carga a largo plazo están tratando de combinar modelos de uso final y modelos econométricos para producir proyecciones de carga más precisos. Siguiente diapositiva. En la proyección a corto plazo se utiliza ampliamente un conjunto diferente de métodos. Algunos de los métodos de proyección de carga a corto plazo convencionales son los métodos en series y los métodos de regresión. Para los métodos en serie de tiempo se trata de modelar la demanda de carga como función de los datos históricos y los datos que ya ustedes dan seguimiento como un patrón dependiendo de autocorrelación de los intensos de los datos o bien variaciones diarias, semanales y decimales. Y para los métodos de regresión tratamos de modelar a la carga como una combinación de las variables relacionadas con el clima, con los tipos de día, como por ejemplo días de la semana versus fines de semana y también la clase de cliente. Entonces, la información utilizada en los métodos de regresión es básicamente temperatura anual, velocidad del viento, humedad, cobertura de las nubes, que pueden tener un impacto significativo en consumo.
Y los métodos de regresión anualmente tratan de estimar el coeficiente para la combinación utilizando algunos métodos clásicos como por ejemplo los cuadrados menores y otras técnicas de regresión. En años recientes, los algoritmos de Machine Learning emergentes han sido adoptados en la predicción de corto plazo, incluyendo el Support Vector Regression, que también es un método de regresión que trata de mapear la dimensión más grande o espacio de ingreso de la dimensión a un espacio futuro de mayor dimensión y hacer más sencilla la regresión en ese espacio. Otros algoritmos son como por ejemplo el árbol de decisión, que trata de separar el espacio de predicción en subregiones y luego hace un tipo de ensamblaje para establecer las predicciones. Algunos de los algoritmos de Machine Learning más avanzados incluyen, por ejemplo, las redes neurales o las redes neurales profundas, que son muy poderosas para modelar las conductas temporales eh, cuando hay bajos datos, pero de una manera precisa para poder proporcionar esa proyección de carga de corto plazo. Incluso para mejorar la precisión de la proyección, este aprendizaje se ha utilizado ampliamente combinando diferentes algoritmos de Machine Learning y proporcionando una proyección final con mayor precisión. Aunque muchos de estos algoritmos de proyección de carga han sido aplicados ampliamente a nivel de las empresas y de los sitios, hay algunos nuevos desafíos en el lado de la proyección de carga. Siguiente diapositiva. El primer desafío para la proyección de carga es realmente la integración en esa generación fotovoltaica tras medidor. Esto lleva a cambios en los patrones de carga. Entonces, la figura a la izquierda nos muestra la curva oscura famosa y es el inicio de Nueva Inglaterra. Para finales del 2020, el inicio de Nueva Inglaterra tenía más de 4 gigawatts de integración tras medidor, una integración de 4 gigawatts de generación solar y para el 2021 esperan agregar 1 gigawatt adicional. Entonces, con esta integración detrás de medidor en generación fotovoltaica, está mostrando realmente como, por ejemplo, las curvas bajas que tenemos está por debajo de las cargas medias. Otro desafío cuando tenemos generación fotovoltaica tiene que ver con la volatilidad e incertidumbre que agrega esto a las cargas netas. Siguiente diapositiva. Y proyectar esta integración tras medidor a la integración para la carga es difícil. El crecimiento rápido de fotovoltaico realmente va más allá de las producciones. Esto también es del Instituto de Nueva Inglaterra que documenta la capacidad fotovoltaica histórica para el año 2010 al 2013 y a partir del 2014 hizo Nueva Inglaterra hizo una proyección para la integración de generación fotovoltaica en su territorio de servicio. Ellos encontraron que cada año su estimación está por debajo de la instalación real de fotovoltaico. Siguiente diapositiva, por favor. Y para hacer todavía más desafiante la proyección de la carga, considerando esta generación fotovoltaica tras medidor, está la falta de visibilidad de esta generación fotovoltaica por parte de las empresas, ya que anualmente estas empresas solamente monitorean el consumo de energía a través de los distintos medidores. Entonces, esta visibilidad fotovoltaica tras medidor es crucial para poder hacer proyecciones más precisas y cuantificar mejor el impacto de esta fotovoltaica en los sistemas de distribución. Por lo tanto, esta generación fotovoltaica tras medidor tiene que tomarse en cuenta para lo que es el proceso de producción de carga. Otro nuevo desafío para la proyección de carga realmente es cómo va a cambiar la carga considerando el cambio climático. Entonces, como mencionó Juliet en sus primeras diapositivas, el impacto del cambio climático realmente indica aumentos en la temperatura, cambios en los patrones de precipitación y también va a influir en el flujo de los ríos y la generación eléctrica. Entonces, ha habido algunos estudios para ver cómo el cambio climático va a tener un impacto en la proyección de carga, incluyendo tanto la demanda de la electricidad como la carga. Aquí les estoy mostrando
un estudio de ejemplo que analiza las producciones de carga en el año 2050 considerando cambio climático. Veamos entonces primero las dos cifras que tenemos a la izquierda. Estas dos cifras muestran los días de calentamiento y los días de enfriamiento en el 2050 utilizando el modelo climático de UNICEF. Entonces, como lo anticipamos, por aumentos en la temperatura, el grado de calentamiento está disminuyendo en las regiones de los Estados Unidos y los días fríos aumentan en la mayor parte de los Estados Unidos. Y en este estudio, el uso de la temperatura histórica y los datos de carga en series de tiempo para saber la sensibilidad de la carga a las condiciones climáticas como temperatura es importante porque utilizamos esas sensibilidades, no las condiciones climáticas proyectadas para predecir la carga. Esas dos cifras en el lado derecho nos muestran cómo geográficamente la carga va a cambiar en el año 2050 en las diferentes áreas de balance en los Estados Unidos. Entonces, la de arriba nos muestra el aumento en la demanda anual de electricidad y abajo el aumento en la demanda de electricidad durante el verano. Entonces, como podemos ver para el 2050 a escala nacional, solamente hay un aumento leve de cerca de 1% para la demanda de electricidad, porque ante nada vemos un aumento en la demanda de verano de aproximadamente 3%. Y esto es porque el aumento en el enfriamiento, los días grises, llevan a un aumento en la demanda de enfriamiento en el verano y eso se ve contrabalanceado por la disminución en la demanda de calor en el invierno. Pero nosotros también vemos que hay diferencia en variaciones en cómo va a cambiar la demanda en todos los Estados Unidos. Algunas regiones muestran un aumento en las cargas, especialmente en la parte media de Estados Unidos, pero otras no muestran tanto aumento en la carga. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una lista de las preguntas. Nosotros decimos que los estados pueden hacer a las empresas sobre esta producción de carga. Soy Lisa, creo que tenemos que resaltar las preguntas que están aquí porque, bueno, son las 11:05. Estas dos diapositivas con preguntas, nosotros pedimos a los capacitadores que las tengan aquí para ustedes. Ustedes trabajan en un ejercicio de planificación estatal de energía. Esto podría ser útil para ustedes si no tienen todavía las preguntas, las respuestas a estas preguntas. Perdón por cortarla, pero hay muchas preguntas aquí. Quiero llegar a esto. Muy bien. Vamos a ver, poner a Juliet y Ray aquí en vista. Voy a poner mi cámara. Hay muchas preguntas. Vamos a comenzar con una para Juliet. Juliet, ¿podrías darnos de nuevo la diferencia entre proyecciones de carga neta y proyecciones de carga total? Sí, por supuesto. La proyección de carga total es la cantidad de electricidad que los clientes están realmente utilizando. En un negocio, en una casa, la cantidad total que se utiliza. La neta es el total utilizado menos lo que es utilizado por los DERs en el sistema. Entonces, si tenemos solar, si yo utilizo 200 kilowatt hora, pero genero 50 kilowatt hours, entonces mi carga neta es 150. 150 es lo que tienen que dar las empresas, porque es el total que utilizo menos lo que genero en sitio. Ese es el neto que tiene que darnos la empresa. Excelente, gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a esto otra vez acá. Muy bien. Gracias, Alisa. Y nada más quiero decirte, Lisa nos ha ayudado muchísimo con esto, ha sido muy buena, dándonos buenas sugerencias para las diapositivas. Gracias por todo su ayuda. Y estoy muy contenta de presentar con Jim Fass y Robert Lampert también sobre este tema. Así es que vamos a entrar más en lo que es activos, recursos y planes de contingencia, variabilidad climática. Y mis colegas y yo estábamos pensando en compartir esta información con ustedes, decidimos desglosarlo en estas áreas porque creo que es útil. Entonces tenemos planificación de recursos, que realmente es qué tan adecuados son los recursos, planificación integrada de recursos para los estados, pero realmente es si no hay una generación para satisfacer la carga. Entonces, tenemos que tener esta planificación de recursos. También hablamos de planificación de activos, y básicamente es cuál va a ser el impacto en la infraestructura de la empresa de las diferentes condiciones climáticas o clima extremo
Entonces, esto tiene que ver con la infraestructura de la oferta y la entrega física. También hablamos de planificación de consistencia para esos eventos extremos, eventos inesperados sobre los activos, mercados y operaciones. En mi presentación les voy a hablar de esto, luego le voy a dar la palabra a John Fascio y luego a Robert Lampert. Nosotros desarrollamos este documento bueno, salió este mes, hay un enlace desde acá para ver cómo están en este momento las empresas planeando la variabilidad del agua, la variabilidad del clima. Muchas veces el cambio climático es cambios en agua también. Entonces analizamos eso, desarrollamos una nota conceptual, analizamos 30 IRPs del país para ver cómo las empresas estaban manejando esto. Y por supuesto, las empresas de generación térmica están teniendo desafíos con la disponibilidad de agua, ya sea porque hay una escasez de agua para enfriamiento o el agua de enfriamiento no está fría, o tal vez está excediendo su temperatura o sus límites de temperatura de descarga de aguas. S&P Global Market Intelligence reporta que 98.2 gigawatts de capacidad de carbono está en riesgo precisamente por las escasez del agua para el 2030. Entonces son temas relevantes. Al mismo tiempo, el cambio climático tiene un impacto en los ciclos hidrológicos. Puede ajustarse el tiempo, la temperatura, el volumen del agua disponible para el flujo termoeléctrico y la hidroeléctrica. Y luego, como Ray y yo hablamos acerca del cambio climático, que también se impactan las cargas. Creo que el punto clave de este documento es que hay muchos riesgos que si los tomamos todos juntos realmente representan áreas acumulativas un potencial significativo donde tenemos incertidumbre y riesgo. Y existe la necesidad de nuevas herramientas y métodos para cubrir esa incertidumbre. La incertidumbre incluye la disponibilidad del agua, los impactos, el momento en que se da la generación de energía hidroeléctrica, energía térmica, cambio en las temperaturas, cambios en las cargas, los recursos en el lado de la demanda, los mercados mayoristas que también pueden ser impactados por el precio y luego la confiabilidad y por supuesto si el sistema puede trabajar en climas extremos y cambiar de cargas. Y parte del trabajo que el laboratorio Pacific Northwest National Laboratory ha hecho en impactos de cambio climático interregionales, y creo que John Fassi va a hablar más acerca de esto, pero esos impactos de cambio climático en una región pueden tener un impacto en lo que se puede los mercados en otro. Entonces, todo esto junta representa áreas acumulativas de incertidumbre. En términos más específicos, nosotros hablamos de que muchos de los IRPs no presentaron ningún tipo de evaluación de riesgo del agua o problemas de agua. Solamente 3 de los 30 analizaron temas relacionados con disponibilidad del agua. El Southwestern Public Service analizó alternativas para una planta energética que estaba enfrentando escasez de agua. Tennessee Valley Authority analizó también algunos temas de enfriamiento provocados por temas de temperatura en el agua de ingreso. Arizona Public Service presentó una gran cantidad de datos sobre las plantas para asegurar de que haya suficiente agua para algunas de las plantas grandes en su territorio. En términos de planear para el cambio climático, Northwest Power and Conservation Council, que produce un gran plan energético para la región del noroeste en 5 años, está Tacoma Power y Seattle City Light, que utilizaron modelos climáticos para poder hacer mejores predicciones y analizar los impactos en las cargas y los recursos climáticos. Y yo voy a hablar un poco de esto en mi presentación y yo sé que va a hablar de él también acerca de diferentes modelos climáticos para poder tomar estos modelos que nos ayudan a analizar el clima y llevarlo a diferentes áreas de interés. Entonces, Puget Sound Energy, Vectren y Entergy Mississippi y esos IRPs no han llegado hasta el punto de escalar descendientemente los modelos climáticos, pero sí reconocen que en el futuro el clima no va a ser igual al pasado. Entonces, utilizan diferentes métodos. Vectren y Entergy Mississippi analizan las tendencias de cuántos grados o días grado de enfriamiento se necesitan. Ellos han hecho proyecciones en esas tendencias para poder planificar mejor. Puget Sound Energy, de eso voy a hablar un poco más adelante, pero ellos se le preguntan a sus diferentes actores, ven diferentes opciones para enfrentar esta variabilidad climática y tener uno de esos actores. Y Vermont Gas también ha abordado las tendencias futuras en las cargas en cuanto a sus entonces, en resumen, las mejores prácticas que se utilizan es estos, los modelos climáticos o utilizar datos históricos, no necesariamente datos históricos para ver tendencias, sino para enfocarse un poco más en los tiempos recientes, utilizando esos conjuntos de datos históricos. La lección aquí, esto es de los apagones de California en el 2020. En el 2020 hubo una tormenta, eso generó que la demanda de electricidad se excediera y
más allá de lo que se había planeado y obligó a las empresas de California a iniciar cortes de servicio temporales y bueno, básicamente el California, el Deseo de California habló acerca de esto y ellos dijeron que básicamente se determinó que los procesos de planificación de recursos existentes no representan o no toman en cuenta adecuadamente los impactos del cambio climático. Ellos han visto que los procesos actuales tienen que ver con analizar las cargas pico promedio en el tiempo. Entonces, los requisitos de idoneidad se basan en picos promedio de registros históricos y se ha agregado un 15% de margen de reserva de planificación. Los hallazgos de este reporte muestran que incluso con eso no es suficiente para representar lo que ellos vieron en el 2020 con los ondas de calor. Ahora queremos escucharlos a ustedes, entonces tenemos una encuesta, vamos a lanzar esa encuesta. Vamos a preguntar aquí, ¿hasta qué punto están preocupados ustedes por los impactos potenciales de la variabilidad climática en el sistema eléctrico en su estado? No, preocupado, algo preocupado, moderadamente preocupado, muy preocupado. Nada más quiero tener una idea de dónde están ustedes, los que están participando aquí con nosotros hoy. Creo que ya podemos ir cerrando esto. Todos pudieron votar. Muy bien, interesante. Bien. Moderadamente muy preocupados. Bueno, muchas gracias por eso, eso es útil. Bien. Hemos hablado acerca de planificación de recursos. John Fassi va a hablar más acerca de esto, pero yo quiero pasar un poco para hablar acerca de planificación de activos. Y están estas evaluaciones de vulnerabilidad climática que pueden ser utilizadas para analizar los riesgos para los activos de las empresas por el cambio climático. Esa tabla de la derecha es de un reporte excelente de DOE del 2016. Ahí está el enlace, donde básicamente caracterizan todos los diferentes tipos de activos que se pueden analizar cuando hablamos acerca de los impactos de variabilidad climática. Hay aspectos de generación, transmisión, distribución y luego más en general activos. Y es importante analizar esto, cuál es la exposición de estos activos críticos, cuál es la probabilidad de daño y cuáles son las consecuencias probables. Esto se puede analizar a través de estas evaluaciones de variabilidad climática. Entonces, muchos de los activos de las empresas están con ciertos rangos de temperatura y rangos de carga. Y si las temperaturas van por encima o por debajo de esos rangos de carga, pues entonces la infraestructura tiene esto como diseño y entonces podrían estar afectando, no pueden manejar tanta carga, se pueden dañar, pueden incluso fallar. Entonces, el equipo existente, como por ejemplo los transformadores, los conductores, tal vez ya están diseñados por las temperaturas que están viendo. Y como dije, las temperaturas más altas pueden reducir la capacidad del equipo o pueden aumentar los requisitos de mantenimiento. Y lo que es interesante es que algunas veces esas temperaturas más altas que pueden hacer que un transformador opere en toda su capacidad pueden operar en solamente capacidad reducida. Y desafortunadamente estas temperaturas más altas también tienden a corresponder con mayores demandas para aire acondicionado. Entonces, al mismo tiempo que tenemos equipo que se está dañando, tenemos mayores demandas y eso puede ser un verdadero problema. En algunos casos, los activos de las empresas están encontrándose en algunas áreas y básicamente lo que les estoy diciendo aquí es que hay que reevaluar diferentes hipótesis. Adicionalmente, se han utilizado guías, reglas para planificación de activos para sus operaciones. Han desarrollado y ajustado estas con el tiempo, con base en la historia y lo que ha funcionado para ver cómo los costos han operado. Pero realmente necesitan evaluar ahora y potencialmente ajustar esas hipótesis. Y los reguladores pueden tener un rol importante para instarlas a hacer esto y para que puedan revisar y que les pregunten cómo se está haciendo esa reevaluación. En términos de planificación de activos y ciclos de mantenimiento, también tienen que aumentarse si sus transformadores están sobrecargados o más cargados de lo usual, entonces van a necesitar más mantenimiento. Manejo vegetativo también es algo que se tiene que aumentar, particularmente en las áreas que son propensas a incendios y también tener equipo extra debido a las condiciones. Entonces, yo sé que Seattle Light es una empresa que está interesada en tener más visibilidad del sistema, quieren entender lo que está ocurriendo, más asesores, más buenos sistemas de monitoreo activo, más sistemas de gestión de distribución. Entonces, los estándares
también tienen que ser reconsiderados. Muchos requisitos de diseño para los equipos, de hecho, vienen de los estándares y a veces los estándares varían en las regiones. Y las regiones están experimentando ahora diferentes temperaturas, entonces los distribuidores de equipo tienen que adaptar rápidamente las lecturas y especificaciones de sus equipos. Y luego, yo digo que los reguladores durante ese tiempo pueden ser flexibles con las empresas conforme entran en estas regiones operativas, de que tal vez no estén tan acostumbrados a ellos. Inevitablemente va a haber algunos casos inicios donde las empresas prueban algo, tal vez no funciona, o tal vez compran equipo para alguna eventualidad y que es algo que no ven inmediatamente. Entonces parece que el equipo no es útil, pero cuando se necesita puede ser realmente útil. Y las empresas también pueden aprender unas de otras, no tienen que reinventar el agua caliente y hacer todo solo, sino que pueden identificar análisis o planificación u otras áreas. Por ejemplo, Northwestern Utilities, ellos ahí han tenido un verano muy caliente, entonces ellos pueden hablar con otras empresas en áreas más cálidas que están enfrentando temperaturas mayores con tiempo. Y estos eventos de red de empresas pueden ayudar para compartir información para trabajar juntos y de nuevo los reguladores pueden apoyar estas oportunidades para el trabajo en redes. La planificación de contingencias, lo que nosotros hablamos acerca de planificación para desastres, emergencias específicas, planificación para resiliencia climática, todo esto puede ser muy útil acá, así como la planificación de activos, de lo que nosotros hablamos antes, de planificación para contingencia van mano a mano. Es precisamente planear para que el sistema pueda soportar esas temperaturas o eventos extremos. Entonces, algunas de las herramientas que utilizan las empresas, y que vamos a hablar ahora, como por ejemplo las herramientas de tamizaje para riesgos de activos, evaluaciones de vulnerabilidad para ver el sistema, para ver cuáles podrían ser las necesidades. Podemos hablar acerca de fuentes de datos climáticos y otras herramientas. Creo que como planificadores y también como reguladores personal, probablemente solamente queremos saber cuál es el número para que debe planear la empresa, cuál es el modelo que nos diga cuál debe ser la respuesta. Pero yo creo que en este proceso realmente es eso, es más un proceso, no es tanto el número por el que tenemos que planear. Esos enlaces en esta diapositiva, todos nos dan diferentes pasos para poder entender las vulnerabilidades, los procesos. Y Robert Lamper, que es el último presentador en esta sesión, él va a hablarnos acerca de algunos de los procesos para eso. Así es que yo sé que es tentador, quieres saber un número para planear por eso, pero muchas veces es un proceso, son pasos que tenemos que seguir para poder analizar vulnerabilidades y soluciones potenciales. Hay algunos enlaces muy buenos aquí para lo que es una caja de herramientas, algunas de planificación para DOE, para planificar para el cambio climático, para ayudar a planificar con los activos y los recursos. Aquí tenemos un buen ejemplo del sur de California en Los Ángeles, donde hicieron una evaluación de vulnerabilidad motriz financiado por la Comisión Energética de California. Se identificaron las tendencias climáticas futuras para el área, analizaron esto bajando los datos climáticos, viendo eventos de calentamiento, cargas futuras estimadas. Como mencioné antes, también ellos identificaron las calificaciones de capacidad terapéutica que se existente, incluyendo para que esta capacidad de este tipo identificar los impactos si se excedían esos rangos. Y se dieron cuenta que todos los componentes de la matriz esperaban que perdían de 2 a 20% de su capacidad para el 2060 precisamente por ese calor. Las proyecciones de demanda de calor se espera que aumenten entre 5.2 y 6.5 gigawatt hora para esas horas, dependiendo de los diferentes escenarios de crecimiento de población, etcétera. El estudio también da implicaciones específicas al área de esos calores. Entonces, si es un área cerca de la costa, tal vez no son tan impactadas como otras áreas más continentales. Entonces, hay que ver cuáles son algunas implicaciones específicas. Y me encanta porque establecen la porción del problema que se puede resolver con eficiencia energética y esa parte también es importante. Hay un reporte muy interesante aquí que ustedes pueden analizar. Otro buen ejemplo es de Canadá. Ellos hicieron el estudio de cambio climático después de varios años, incluyendo su propio. También trabajaron para poder tener este modelo climático a escala para identificar las porciones del sistema de riesgo al calor, la precipitación, el aumento del nivel del mar. Luego identificaron también nuevos criterios de planificación para la construcción y el robustecimiento de las instalaciones existentes. Y eso podría ser importante para ustedes para trabajar sobre cuáles son los nuevos criterios que tienen sentido para nosotros.
Este estudio llevó a planes de implementación para cambio climático para hacer o implementar las medidas en los próximos 5 días y 20 años. Esta tabla es tomada precisamente de este estudio de vulnerabilidad de cambio climático de CONET. Yo sé que no hay mucho aquí, pero hay algunas cosas que quiero señalar. ¿Cuáles fueron las diferentes áreas que ellos analizaron? Creo que eso es interesante, ver el impacto de la variabilidad climática o el cambio climático, la proyección de carga, alivio de carga, la planificación de gestión de activos, planificación de sistemas energéticos, activación de respuesta a emergencia y seguridad de trabajo. Entonces, nada más señalo aquí algunas cosas. Ellos vieron que el pico de verano eléctrico iba a pasar de 700 a 900 megawatts precisamente por el aumento que se da en esta variabilidad de temperatura. En cuanto a planificación de confiabilidad, ellos ven que los aumentos en temperatura en las zonas polares se espera afectar la confiabilidad de las redes de distribución para el 2030. Entonces, si no hacen ningún tipo de adaptación para el 2030, esto podría impactar la confiabilidad en sus redes de distribución debido precisamente a los aumentos en temperatura. Ahora, el tamaño del equipo de enfriamiento en la planta de CONET puede requerir un aumento de hasta 40% para el 2040. Yo hablé con algunos de nuestros ingenieros de PIL y ellos dicen que muchos de ese equipo tienen que enfriarse. Entonces, muchas veces no, ellos tienen ventiladores, pero a veces no se enfrían tan fácilmente y entonces se necesita aumentar el equipo de enfriamiento un 40% para el 2040. Y algo importante también la seguridad de los trabajadores, que también se puede ver impactada. Y yo voy a ver todos los detalles aquí, nada más señalarles la idea de que desarrollamos este excelente informe con algunos pasos para planificar la resiliencia. Los datos climáticos, como ya mencionamos, pueden no solamente tomar los datos históricos, sino también pensar en el futuro y también ver otras opciones diferentes. Y hay formas de poder hacer esto documentable, porque no estamos utilizando datos históricos, pero sí es importante verificar lo que estamos haciendo. Entonces, las empresas pueden utilizar información de terceros creíbles para ayudar a analizar estos datos y hacer una revisión cruzada de datos contra otras fuentes, compararlo con análogos, con otras áreas que pueden ser comparables. Luego, estos son algunos recursos excelentes para aquellos donde no necesitamos datos súper generales, sino tener una comprensión general de cómo es el área o hasta algunas pruebas rápidas para comparar o ver los planes de las empresas. Hay algunos buenos recursos en estos enlaces. Hemos hablado mucho acerca de los modelos climáticos de escala local. Esto es algo que es costoso, requiere mucho trabajo y probablemente no es algo que nosotros queremos hacer independientemente. Entonces es algo en que lo pueden trabajar las empresas junto con otras. Hay un par de ejemplos aquí. John Felicio va a hablar acerca de uno de ellos, creo. Y luego también hay foros a nivel estatal donde los diferentes actores pueden trabajar y ver cuál es el plan de adaptación climática, como en el caso de California. Hablando acerca del ejemplo de Project One Energy, ellos en su ERP tienen 3 diferentes opciones que usan para los sectores interesados para primero probar la viabilidad. Lo primero es predefinir un periodo de clima normal y para incluir los 15 años más recientes. Dos, utilizar las temperaturas de tendencia histórica. O tres, se puede depender del trabajo que ha sido hecho por el Consejo de Northwest Conservation en los modelos climáticos. Y finalmente también los diferentes actores deciden tomar esta medida. Nada más para decir que la participación de los diferentes actores interesados es muy importante en el proceso y puede ayudar a los estados a trabajar en esto. Y esta es algo más positivo aquí, con otras consideraciones, hay algunas preguntas que salen de cuál debe ser la responsabilidad de los clientes versus contribuyentes, es la sociedad como un todo cuando hablamos acerca de algunos de estos temas. Y podría ser incluso que la mezcla de estas personas que pagan las tarifas, las inversiones de los contribuyentes, es apropiado por el aspecto de tener una matriz resiliente. No solamente se trata del beneficio a las empresas, sino un beneficio a la sociedad o a la comunidad, no solamente aquel que paga las tarifas. Algunos ejemplos donde se hizo esto en New Jersey, el estado de New Jersey pagó para ayudar a reubicar equipo eléctrico fuera de las zonas de emisión, para que las empresas no fueran responsables de todos los costos. En el Distrito de Colombia, el distrito está pagando la mitad del costo para poner las líneas energéticas subterráneas. Entonces, son algunas herramientas, algunas cosas donde se puede compartir costos entre las empresas y otras entidades estatales.
Aquí tenemos algunas preguntas que se pueden hacer. Tenemos muchísimos recursos para ustedes aquí. Les agradezco muchísimo y me encanta que ustedes van a escuchar a John y a Rob. Gracias, Julie. Y ahora nosotros podemos trabajar y planear en una variabilidad climática.